¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez, si de pronto alguien está aquí por primera vez. Bueno, y este es un video, como pueden ver, no es algo muy formal, es simplemente algo que estaba pensando y quería compartir con ustedes. Y es que, bueno, el día de ayer yo hice una entrevista en el canal con el hermano Manuel Chacón. Es un hermano pentecostal, dirige un espacio en internet, un canal en el YouTube, en Facebook, que se llama Pensando en Lenguas. Es un espacio precisamente para divulgación de la teología pentecostal. A mí me llamó siempre la atención esto y quería conversar con él, dialogar con él, porque como comenté en el video, yo tengo bastante respeto por la teología pentecostal, pero la teología pentecostal, hablando el pentecostalismo clásico, no el neopentecostalismo. Ya voy a comentar un poco sobre eso. Porque yo conocí a Jesús en una iglesia que era una iglesia, y es una iglesia independiente en Quito, aquí en Ecuador, pero proviene de una tradición pentecostal. Mi pastor era pentecostal y conozco mucho de eso. Como digo, respeto. Si no hubiera sido por esta iglesia, por un pastor pentecostal, yo no hubiera decidido seguir a Jesús. Entonces tengo mucho respeto. Obviamente después cuando empecé a estudiar teología y pensando en algunas cosas, doctrinalmente me aparté de ciertos aspectos de la teología pentecostal, como por ejemplo el tema del bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión y con la evidencia exterior del hablar en lenguas. O sea, son cosas que hoy no comparto, pero por el hecho de no compartir específicamente estas dos cuestiones doctrinales, yo no voy a desmerecer todo el aporte que ha hecho el pentecostalismo, los movimientos pentecostales al evangelismo, bueno, a bastantes aspectos de la vida cristiana, especialmente aquí en Latinoamérica. Ahora surge un problema ahí, que es también lo que comentábamos en la entrevista de ayer con el hermano Manuel, que hoy muchos cristianos y muchas personas unen lo que es el pentecostalismo con el neopentecostalismo. El neopentecostalismo es todo este movimiento actual que por lo general tiene más presencia en los medios de comunicación, cuando ya se habla de esta teología de la prosperidad, de este evangelio de la prosperidad, muy materialista, cuando ya se habla de esta autoridad en ciertos líderes que ya es como media desmedida, de los profetas, de los apóstoles, donde ya la escritura misma no tiene tanta autoridad como tiene el apóstol, o estas manifestaciones de dones o de poder espiritual del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con cómo la Biblia ha mostrado que se manifiesta el Espíritu Santo. Son todas estas cosas que obviamente son muy negativas y perjudiciales. He hablado ya también en el canal sobre estos temas. Son muy perjudiciales, muy negativas, pero son de estos movimientos neopentecostales que no necesariamente tienen que ver, mejor dicho, no tienen nada que ver casi con lo que es el pentecostalismo o el original, que tiene su teología, tiene su hermenéutica, tiene su interpretación bíblica. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ciertos aspectos doctrinales no desmerece el trabajo teológico que han hecho muchos hermanos y muchos autores pentecostales. Entonces, me di cuenta al hacer este video ayer que algunos hermanos comentaban precisamente en contra de la teología pentecostal, pero porque tenían en mente lo que es el neopentecostalismo. Incluso he visto un video que circula en internet también del pastor Juan Manuel Vaz, lo que se llama ¿Por qué no soy pentecostal? Y según las razones que él da de por qué no es pentecostal, pues se está refiriendo al neopentecostalismo, no al pentecostalismo como tal. Entonces, me di cuenta que sí, que muchas personas critican, pero porque lo equiparan con el neopentecostalismo.
Ahora, mi reflexión más bien es que muchas veces como cristianos tenemos una actitud, a veces, tal vez yo he caído también muchas veces en esto, en que si alguien no piensa como yo, no está de acuerdo con las doctrinas que yo creo, que yo pienso que son la verdad, tengo la tendencia a decir que la otra persona de pronto no sabe mucho, no conoce mucho, o usando términos más feos, es un ignorante. Y a veces tenemos de una u otra forma esa actitud. Y yo sé que las redes sociales ahora están llenas de debates, ¿no? De lo típico, eh, calvinismo, arminianismo, reformados, pentecostales, qué sé yo, que de una u otra forma se está emitiendo ese criterio, que si alguien no está de acuerdo con lo que se piensa, se burla, se ataca, se le trata, como digo, incluso de ignorante. Y me parece, si yo he caído tal vez alguna vez en esto, procuro no hacerlo, procuro, incluso cuando yo hago videos defendiendo, por ejemplo, la perspectiva arminiana, trato de hacerlo con mucho respeto. No trato de hacer videos atacando a los calvinistas o al calvinismo, sino más bien defendiendo ciertas doctrinas de la perspectiva arminiana que muchas veces son tergiversadas por algunas personas, algunos cristianos. Eso es lo que he intentado hacer, simplemente divulgar el conocimiento correcto, pero no quiero mostrarme como que estoy atacando a las personas, a los calvinistas, qué sé yo. Bueno, procuro no hacerlo, porque pienso que si lo hacemos de esa forma, estamos siendo tan orgullosos pensando que nuestra interpretación es la verdad, que a veces queremos comparar o equiparar nuestra interpretación con la inspiración, la palabra de Dios. Y pensamos que nuestra interpretación es la inspirada, ¿no? Pero yo lo he repetido esto en algunas ocasiones, en algunos videos, y lo he dicho, la Biblia, yo creo que la Biblia es infalible, pero no creo que mi interpretación sea infalible. No creo que mi interpretación sea perfecta. Y quiero y que Dios me ayude a tener un poco de humildad para poder dialogar con otros puntos de vista. Dialogar, no discutir, no debatir, no acercarme hacia otras personas ya con esta actitud de que tengo que vencer en el debate, no, sino tener esta actitud de dialogar. Y es lo que a mí me gustó de esta conversación con el hermano Manuel Chacón, porque como comento, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con la teología pentecostal, pero siempre se puede dialogar sin necesidad de discutir y dialogar también con la actitud de aprender. Porque si bien hay cosas que de pronto no estamos de acuerdo con cierta perspectiva doctrinal, pero también hay cosas que a veces podemos aprender. Si bien no todo es perfecto en todos los sistemas doctrinales, pero todos tienen ciertas cosas positivas también. Y es bueno aprender un poco de cada cosa, ver qué son las cosas positivas que podemos quedarnos de ciertas perspectivas doctrinales. Entonces, qué importante es tener esta actitud de diálogo, de humildad, sobre todo, de humildad y de querer aprender. Y especialmente en la teología, a todos quienes son estudiantes de teología, les interesa esto. Esa es la mejor actitud que podemos tener esta actitud, la mente más abierta para aprender. Y si bien es cierto, claro que tenemos que tener convicciones. Como ustedes saben, en el canal he compartido muchas veces, como repito, ¿no?, temas del arminianismo, del molinismo, expresando mis convicciones. Pero eso no quita que uno puede tener siempre la mente abierta para saber qué más puede aprender de otros puntos de vista. Y eso es más productivo, porque, como digo, de todos algo podemos aprender. Así que no descuidemos esto, no descuidemos tener esta actitud de diálogo, más que de juzgar, más que de criticar, de debatir, de discutir, dialogar y ver qué podemos aprender. Obviamente hay verdades de la fe que no son negociables, de eso también hemos hablado en otros videos, lo que es el mero cristianismo que decía C.S. Lewis, ¿no? Aquellas verdades que nos unen. Pero hay otros puntos que de pronto son secundarios, no son esenciales, en donde podemos dialogar y tener diferentes puntos de vista sin necesidad de que eso nos separe como cristianos, como hermanos. Entonces, sí, eso quería compartir con ustedes, la importancia de dialogar,
de dialogar, de estar dispuesto a aprender y tener humildad, de reconocer que no necesariamente nuestra interpretación es inspirada. La Biblia es inspirada, pero nuestra interpretación no necesariamente es inspirada. Profundicemos en los temas, sí, profundicemos cada vez más, estudiemos todo lo que podamos, pero con esta mente dispuesta a aprender, no una mente que el orgullo a veces nos cierra y estamos muy como herméticos a cualquier cosa que no sea de nuestra denominación, de nuestro credo, pero no pienso que eso sea lo mejor. Y sobre todo al conocer a la otra parte, puedo yo hablar de la otra parte sin caer en a veces en nombres de paja, en ataques a cosas que en realidad no son. Como yo siempre he comentado, hay muchas veces que se ataca al arminianismo porque mucha gente no conoce el arminianismo. Asimismo me di cuenta que hay mucha gente que ataca al pentecostalismo porque no conoce el pentecostalismo. Pero entonces hasta para criticar, hasta para dar un juicio, deberíamos conocer las cosas de primera mano, ¿no? De sus autores de cada tema. Entonces, eso nomás, es algo que venía pensando y quería compartir con ustedes así informalmente. Gracias por seguir siempre el canal, estar pendientes de estos videos y sí, ya nos estaremos viendo cada día de lunes a viernes. Es mediante hay un devocional a las 7 de la mañana hora de Ecuador y empezamos el día con la palabra de Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.